está bien definido en lo que son los tratados de enfermería, y van a ver que ahí lo definen como un drenaje en sí, queda definido como un implante quirúrgico, o la colocación de este implante para prevenir o tratar la acumulación de algún líquido o gas. Y no es que esté mal, pero en realidad es un concepto que es incompleto, porque eso es lo que uno se imagina cuando le cuentan que a alguien le colocaron un drenaje o que le van a colocar un drenaje, y es lo que todos socialmente interpretamos cuando escuchamos esa palabra. Pero cuando ya tenemos una formación médica, podemos hacer más amplio ese concepto, y entonces van a ver que es mucho más completo definirlo, como dice aquí arriba, ¿sí? Que en realidad es un procedimiento quirúrgico complementario, realizado entonces sí de manera temporaria y que permite evacuar o prevenir la colecta de líquidos o gases en partes del organismo. Esta definición es mucho más completa, porque van a ver que todos incluyen un procedimiento quirúrgico, que es así que por esto podemos colocarlo, tenga implante o no, y después que es complementario, eso es importante. Complementario quiere decir que es adicional, que está agregado o es accesorio a otro procedimiento que nosotros debemos realizar, que puede ser anterior o posterior a la colocación de ese drenaje o a la realización de ese procedimiento para drenar. Entonces van a ver que el concepto es bastante amplio, pero con esto, más algo más que puedan leer, creo que les va a quedar claro. Inclusive en la presentación que yo les puse, van a ver que se basa en esta que les estoy dando acá, pero en la que les puse a ustedes tienen un poco más de guías, inclusive hay agregados algunos autores como para que puedan consultar, obviamente, si tienen la posibilidad. Si no tienen la posibilidad porque las bibliotecas están cerradas y no encuentran nada sobre esos autores en la web, con lo que les damos nosotros acá, en esto les alcanza para el parcial y como para tener un concepto para después hacer la parte práctica, porque esto está muy integrado después a la parte práctica. Van a ver que si ustedes lo repasan y van a los prácticos, les va a quedar todo mucho más claro. Así que bueno, vamos a seguir adelante. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos saber cuando vamos a colocar un drenaje? Lo primero que hay que saber es que existen indicaciones generales, ¿sí? Como dice acá arriba, y también existen indicaciones específicas. Las específicas son las que no tienen discusión, o sea, yo sé que sí o sí para tratar esa situación debo colocar un drenaje. Después vamos a analizar de qué tipo, cómo se coloca, ¿sí? Cuáles son las complicaciones que puede tener el drenaje que yo elegí, pero sí o sí en las específicas voy a necesitar colocar un drenaje. En cuanto a las indicaciones generales, sí hay muchos cirujanos que no están de acuerdo en dejar drenajes puestos por las complicaciones que los drenajes pueden traer, que también vamos a analizarlas, que no son pocas. Entonces, por eso hay que hacerse algunas preguntas como para que nos puedan guiar en si es adecuado o no en ese caso, en el caso que tenga una indicación general y no específica, colocar un drenaje. Y como dice acá, bueno, tengo que saber si se debe drenar o no, es decir, si la colecta que tiene, sea de líquido o de gas, puedo dejarla y el organismo se va a encargar de reabsorberla, o sí tengo que colocar un drenaje. Eso me va a dar la diferenciación entre estas dos, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Que es lo que vamos a ver ahora. Después de que yo diga, bueno, sí, lo voy a colocar, tengo que saber cuál es el que voy a utilizar, porque van a ver que hay unos cuantos, tengo que saber qué materiales necesito y cómo se coloca, y cuáles son las complicaciones que puede sufrir ese tipo de drenaje, porque de acuerdo a eso son las indicaciones o los pasos que yo voy a seguir para cuidarlo y que esas complicaciones no se produzcan, ¿no? Bueno, y acá están algunas de las indicaciones generales, o sea, yo defiendo, por ejemplo, los drenajes. ¿Por qué? Porque digo que en general,
¿sí? Ayudan a eliminar el espacio muerto, se pueden realizar lavajes e irrigación de la zona donde está colocado el drenaje con diferentes soluciones para eliminar el tejido desvitalizado, y después, bueno, como terapéutica yo puedo utilizarlo para drenar un líquido que ya existe, o para evitar la formación en el caso de que quede espacio muerto y diga, bueno, acá se puede juntar una colecta, voy a poner un drenaje preventivo para que esto no suceda. Bueno, disculpen si sienten un ruido atrás de torno, pero tengo el vecino que está con reformas y se escucha de vez en cuando hace algún ruido. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar las indicaciones específicas, o sea, cuando yo sí o sí tengo que colocar un drenaje, no hay otra alternativa. Y bueno, el primer ejemplo es la colecta o la acumulación de líquido o gas dentro de la cavidad torácica que a mí me interfieran con lo que son las funciones de los órganos que se encuentran adentro, es decir, el pulmón o el corazón. O sea, yo aquí no tengo otra alternativa que el recuperar la característica de presión negativa que tiene ese tórax para poder realizar la respiración en el caso de tener un neumotórax, como es en este caso, ven, todo eso que se ve oscuro es aire, y bueno, aquí se ve el pulmón colapsado y el corazón que está elevado, ¿sí? Tendría que estar apoyado sobre las esternebras y está elevado. O sea, la única manera que yo tengo de tratar esto es realizar un drenaje. Y ahora después vamos a ver de qué manera y cómo se realiza. Bueno, es el ejemplo de esto que está aquí. O sea, yo primero tengo que estabilizar a este paciente, y si veo en estabilizar, ¿con qué me refiero? Ya van a ver que existe una maniobra donde yo, sin necesidad de la placa, sino haciendo una maniobra diagnóstica de punción, puedo decir, este paciente tiene una colecta de aire, voy a necesitar drenarlo. Si a los pocos minutos o en breve tiempo, vamos a ponerle una hora, ¿sí? Ese paciente sigue respirando mal, vuelvo a hacer la punción, tengo aire o saco la placa, quiere decir que este paciente tiene un neumotórax que está activo, se sigue juntando aire por diferentes causas. Lo más común, y para que puedan ubicarlo en un caso, es la ruptura de bullas timpánicas, o cuando hay una contusión pulmonar por un accidente, vamos a decir, automovilístico, donde el mismo pulmón es el que pierde el aire que se encuentra dentro del tórax, ¿sí? Pierde, entonces se acumula aquí afuera y tenemos que tratar de drenarlo de alguna manera. Entonces, digo, no, este paciente para su tratamiento de neumotórax necesita sí o sí que yo le coloque un drenaje torácico. Eso no tiene discusión entonces. Otro de los ejemplos es la ostectomía de la bulla timpánica, ¿sí? Muchas veces la otitis externa grave, ¿sí? Como en este caso, fíjense que el conducto aquí arriba está completamente cerrado, acompañado también de otitis media, ¿sí? O sea, es concurrente a la otitis media. Y la indicación en esta patología parte de la apertura, ven esto que está aquí abierto, es la apertura lateral del conducto, ¿sí? Y aquí abajo está la ostectomía de la bulla timpánica, y eso es, para tratar, se colocan unos drenajes para poder hacer los lavados y que eso se solucione más rápido. Esto también, la indicación es específica de esto, ¿sí? Acá vamos a ir viendo, no tienen que saber la patología, solamente que es una de las indicaciones específicas, ya cada una de las patologías que por ahí nosotros les vamos nombrando para que ustedes se puedan ubicar en una situación real, las van a aprender bien en enfermedades de caninos. A esta altura, lo que a ustedes les tiene que interesar o dónde tienen que poner el enfoque en nuestro caso es que voy a utilizar los drenajes y que hay diferentes... Perdóname, sí. Se cortó la presentación. No sé por qué no se ve. Sí, no se ve. Hoy a la mañana pasó lo mismo, ¿sabes? A ver, para. Pero a mí ustedes me costó entrar, escuchando. capaz que está medio saturada. ¿Ves? No, pero... Sí, mira, escucharse que... perfecto, lo que se cortó de repente la presentación. Mira, fíjate que vos estás como presentador, y yo no te lo pasé en ningún momento.
Ah, no, pero yo tampoco, ya te lo paso. Para. No, ya está, ya lo agarré yo. Listo, no. Hoy Ok, pasó exactamente lo mismo, a la mañana. Raro. Bueno, voy bueno. a compartir la pantalla y a partir de qué foto no vieron más, ¿del tórax o del oído? Creo que del oído. Yo lo del Del oído lo vi, oído, bueno. a ver qué Ah, dice la entonces estamos bien. gente. Sí, no, no fue recién, ¿eh? Bueno, entonces aquí está la del oído, está bien, cualquier cosa me mantienen informada si volvemos un cachito para atrás. Bueno, y ven que acá, más allá de la patología, yo lo que quiero que ustedes observen, porque así van fijando eh, los principios de la colocación de drenajes y para qué sirven y los tipos. Vamos a ir viendo de todo un poco y después al irlos categorizando se van a ubicar más. Entonces, en esta patología, que la indicación es colocar un drenaje, ¿para qué? Para eliminar los detritus, hacer los lavados y solucionar esta infección, ¿no? Que es de larga data, generalmente tiene una larga cronicidad y ya han sido tratados con todo tipo de cosas. Entonces, fíjense que aquí tenemos puesto un tubito que está clasificado como un drenaje de tipo tubular, que tiene una tapita porque lo sellan y lo abren para permitir los lavados, o sea, conectan directamente una jeringa con la solución adecuada para realizar esa operación, lavo el oído, ¿sí? Y por esta parte de aquí abajo tengo colocado otro drenaje, en este caso es un drenaje plano, no es un tubito como este, sino que es un drenaje que está aplastado, en este caso es un dedo de guante, que permite la salida del material a drenar. Entonces aquí tengo colocados dos drenajes. Después cuando ustedes vean la patología y cómo se tratan, ahí se van a ir orientando cuánto tiempo lo dejo, en qué momento lo tengo que sacar. Nosotros acá vamos a ver las indicaciones más generales, no para cada patología. Seguimos avanzando entonces. En el caso de las heridas, ¿sí? Hay diferentes tipos de heridas, y como dijimos que podíamos tratar los espacios muertos, evitar que se acumule líquido, todo esto puede suceder tanto en heridas quirúrgicas, como es el caso de esta herida que está aquí, ¿sí? Que se removió una gran y queda mucho espacio muerto. También pueden ser las heridas contaminadas, y la representante de estas son las heridas por mordeduras, heridas desgarradas, por lo que sea, desgarradas porque se desgarró, no sé, se enganchó con un alambre, o se desgarró porque el auto lo arrastró por el piso y bueno, y también se le desgarró la piel, por lo que sea, pero no tiene que ser necesariamente quirúrgica. Sí, en ese caso van a estar contaminadas, tanto mordeduras como desgarradas o por accidentes, y también un caso especial son los colgajos epiteliales, que después vamos a ver un caso, para que, no les voy a explicar ahora, para que no se pierdan, mejor lo vemos con el caso. Pero fíjense que aquí el drenaje está puesto y vamos a ver de vuelta la característica. Primero, que podríamos decir que es un drenaje plano, porque no es un tubo, es de una única salida, porque solamente sale por aquí, yo no veo hasta dónde va este material que colocamos o este implante, no vemos a dónde está. Obviamente el cirujano sí ve a dónde llega antes de cerrar, ¿no es cierto? Porque lo colocó en una cirugía. Entonces, si yo tuviera que decir para qué me sirve, y sirve para tratar el espacio muerto. Entonces es un drenaje preventivo que va a impedir que se junte líquido aquí abajo, de una salida única y plano. Esa sería la característica de este drenaje. El higroma de codo es otro de los ejemplos. En realidad, este es el ejemplo de higroma de codo, pero un higroma es un tejido que se dematiza de manera crónica, ¿sí? Y que en él se junta líquido seroso y se separa. Se va separando el tejido, o sea, se separa la piel y el subcutáneo, en este caso, de las fascias que están haciendo presión sobre un hueso, porque eso tiene que ver con los higromas más comunes, que se produce un trauma repetido de la piel sobre una superficie ósea prominente, como es el ejemplo del calcáneo, ¿sí? O del olecranon. También ustedes, todos hemos visto por ahí perros de gran porte, como son los grandaneses, o no necesita ser un grandanés, también en los Doberman, esos perros que son por ahí magros y muy altos,
en las partes óseas, al ser pesados y estar en contacto con el piso duro, eso sufre una lesión crónica que hace que se junte líquido seroso. Es bastante común, lo que hay que hacer es tratarlo, porque solo no cede, es al revés, cada vez se va juntando más líquido, entonces su resolución es quirúrgica, y aquí también podemos ver, ya van a ver cuando traten la patología, pero aquí también podemos ver que se realiza una cirugía, ahí están los puntitos de resolución, ¿sí? Y el drenaje no entra ni sale por la línea de incisión, ¿sí? Aquí está una de las líneas, aquí está la otra, y en realidad el drenaje está saliendo por acá y por aquí abajo, ¿eh? No toca la línea de incisión. Y acá podemos ver que tiene dos salidas, así que sería de salida doble, no como el anterior que teníamos una sola, ¿eh? De salida doble, y también es plano. Ahora llegamos a otro que es peritonitis, y esa es otra de las indicaciones que no tienen discusión. En este caso, nosotros nos vamos a referir a la peritonitis séptica, secundaria o generalizada, ¿sí? Lo más común que sucede en perros es cuando, por alguna causa, hay una ruptura del tubo digestivo, lo más común es un cuerpo extraño, vamos al caso que yo les voy a presentar después, es por un hueso, se comió un hueso y llegó a un punto del intestino, donde por su diámetro no pasó, y el hueso desgarró el intestino, y bueno, tuvo esta peritonitis, que es una peritonitis séptica. Después ustedes, cuando cursen enfermedades de caninos, van a ver que las causas son variadas, y las clasificaciones de peritonitis hay un montón. Pero en este caso, la indicación de drenaje abdominal abierto es para este tipo de peritonitis, que es la peritonitis séptica. También está la peritonitis química, pero bueno, eso lo van a ver más adelante. El tema es que cuando ustedes decidan, por todo el conocimiento que tienen como médicos, hacer un drenaje abdominal abierto, aquí es donde tienen que aprender cómo hacerlo, o los principios de cómo hacerlo. Y el representante nuestro es el absceso de las mordeduras, ¿sí? El absceso es muy común que los perros se peleen. Miren, acá hay otro dentellazo, ellos se pelean, se muerden, y como los dientitos por ahí atraviesan pero no desgarran, dependiendo del tamaño del perro. En este caso era un dogo, ¿sí? Que se peleaba jugando con el otro dogo de la casa, y por ahí se mordían sin llegar a lastimarse. En este caso sí se lastimaron, y bueno, se hizo un absceso. Pero este caso, lo que les quería contar era que el propietario vino con la placa del perro, del miembro anterior, tenía una fractura, si mal no recuerdo, era de radiocúbito la fractura. Entonces se le dio el turno, y el día que vino la cirugía, obviamente, miren, este es miembro anterior y parece cualquier cosa, ¿no? Si yo no viera la cabeza a esta altura con el sistema de respiración del equipo de anestesia, podría decir que esto es una rodilla, y que el perro está mirando para allá, ¿sí? Porque tiene más forma de rodilla. O sea, el miembro estaba totalmente deformado, y esto estaba cerrado, ¿eh? Afuera no se veía nada, y el cirujano, cuando lo vio, dijo, no, esto es otra cosa, y bueno, apenas lo tocó se dio cuenta que había una colecta, hizo una incisopunción, y primero trató esta patología sin tocar el hueso. Por eso les decía que es un procedimiento muchas veces complementario, la colocación de un drenaje, para otro procedimiento posterior, y a veces también anterior, cuando es preventivo, ¿no? Bueno, entonces, una vez que yo veo las indicaciones, tanto específicas como generales, vamos a ver qué características y cómo es la clasificación de los drenajes. Las características de un drenaje ideal están listadas acá. Yo les puedo decir que tiene que ser radioopaco porque es fácil de identificarlo para ver a ver si está bien puesto. Tiene que ser blando porque es más fácil de manejar y porque es más cómodo, porque si ustedes van a tener un material o un implante dentro del cuerpo, si es blando es muchísimo mejor porque no lo sienten, no es como si fuera un tubo que por ahí es más rígido y molesta más. Después que sea inerte, obviamente, porque el material
que nosotros colocamos ya de por sí es un material extraño y algo de reacción en el organismo siempre produce, entonces tenemos que tratar de que sea la menor reacción posible. Maleable quiere decir que yo pueda adaptarlo, ¿sí? Que pueda manejarlo, por ejemplo, si tengo que incluirlo dentro de un vendaje, ¿sí? Que este pueda acomodarse de manera de que quede cómodo, ¿sí? Para poder permitirle a ese animal también moverse, porque siempre nosotros en veterinaria tenemos que pensar que nuestros pacientes dependen mucho de la colaboración de su responsable, o sea, del tutor, y del carácter del animal, y también nosotros cómo podamos proteger ese tipo de implantes que le colocamos, porque no podemos decirle quédate quieto en una cama y no te muevas, como hacen en el caso nuestro, porque no es posible. Después de un material estable, porque como está varios días puestos, por ahí, si existe una infección, las mismas bacterias, como pasa a veces con la sutura, pueden llegar a degradarlo, entonces por eso se habla de que tiene que ser estable. De fácil colocación es obvio, ¿no? Y fácil de esterilizar porque siempre tenemos que respetar los principios de Halsted para cualquier procedimiento quirúrgico. Después, una vez que entonces que conocen las características de lo ideal, esto es lo ideal, como pasa siempre, no todos reúnen todas las características, pero bueno, tenemos que buscar un material que reúna la mayor cantidad de ellas. ¿Qué tengo que tener en cuenta para elegirlo? Entonces, ya más o menos algo dijimos, que es la naturaleza del fluido, si es fluido, si es gas, si es un fluido, si es espeso, si es ceroso, si es hemorrágico, tengo que tenerlo en cuenta porque de acuerdo a eso yo voy a elegir el tipo de drenaje, ¿sí? ¿Qué cantidad? Porque, por ejemplo, puedo decir, voy a poner uno o más de uno, ¿sí? La localización, porque de acuerdo a la localización yo puedo elegir drenajes que drenen por gravedad o aquellos que necesitan succión. No es lo mismo drenar la cavidad torácica, que necesito algún dispositivo que me permita realizar succión, que realizar el drenaje de una herida por un absceso, donde por la sola gravedad puede llegar a drenar. Del objetivo, si es terapéutico o es preventivo, y de la colaboración del paciente y el propietario, esto es sumamente importante, sobre todo en los drenajes que son preventivos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se clasifican? Según su objetivo, ¿sí? En si son terapéuticos o preventivos, y bueno, esto más o menos lo estuvimos viendo, así que por ahí lo entienden un poco mejor, de salida única o doble, de si requieren o no succión pasivos o activos, y según su forma o estructura, planos o tubulares, que también más o menos vimos algunos ejemplos. Y acá tenemos otros más, ¿sí? Entonces, esto es terapéutico, pero a la vez, además de ser terapéutico, porque yo voy a tratar o un neumotórax, como en este caso, ¿sí? Que vamos a salvarle la vida, así que este es terapéutico, en el caso de este drenaje. Ahí ven cómo, esta es la alma, la que está realizando ese drenaje. ¿Sí? Es terapéutico, pero también es tubular, porque como dijimos, yo necesito realizar una aspiración, así que si pongo un drenaje plano no voy a poder realizar una aspiración. Entonces necesito, en este caso, que sea tubular. Después, en este caso no, era el absceso que vimos, fíjense, la presión que hay dentro del absceso, como solo fluye. ¿Y ahí yo necesito que sea tubular? No, va a estar más cómodo si yo le coloco un drenaje plano, o varios, puedo ponerle 2 o 3, ¿sí? Dependiendo de la... Este tipo de absceso generalmente con uno bien puesto, como en este caso, alcanza, ¿sí? De aquí se eligió un drenaje plano de Penrose, ¿sí? De salida única. Fíjense entonces que este se hizo, es terapéutico, pero también es un procedimiento que se hizo para tratar una complicación que se produjo a este nivel, pero debajo de esto, o sea, en el tejido óseo había una fractura, que hubo que tratarla después una vez que se solucionó la infección del tejido blando.
porque si no se complica todo. Ningún cirujano va a querer hacer una osteosíntesis con este cuadro, ¿sí? O con esta presentación. Primero va a tratar el absceso y después va a hacer la osteosíntesis. Y después, en este caso, es un ejemplo donde no se necesita ningún implante, ¿sí? En el caso de peritonitis séptica se deja directamente una abertura en el abdomen por donde va a drenar, y eso después lo vamos a ver bien cuando veamos específicamente drenaje de abdomen. Esto entonces es terapéutico para tratar alguna patología. Preventivo, acá tenemos el ejemplo de un caso y de un colgajo, que yo les dije que les iba a mostrar un caso, ¿ven? Miren, este gatito tuvo un accidente, fíjense la mala cicatrización que hay, la tensión que hay, y acá hubo un sector donde no se pudo cubrir la herida, entonces vino a reparar ese defecto. ¿Y qué es lo que hizo la cirujana? Esto lo hizo una de las cirujanas de nuestro equipo, que es Paola Iede, donde dice, bueno, vamos a reparar ese defecto realizando un colgajo rotacional. Fíjense lo que era el defecto inicial y desde dónde se trajo piel, desde aquí adelante, para poder cubrir ese defecto. Y bueno, de vuelta, ¿qué nos interesa a nosotros? Que ustedes vean que esto es un colgajo, es un drenaje, como dice acá abajo, preventivo, ¿sí? Porque yo lo que voy a hacer es voy a tratar de que aquí no se acumule líquido. ¿Para qué? Para que este gran sector de piel que rotaron desde la parte anterior del cuerpo pueda adherirse y cubrir el defecto sin sufrir necrosis, ¿sí? Y una de las cosas que se realiza es esto, la colocación de un drenaje, en este caso es de salida única. Fíjense a veces hasta dónde entra, ¿sí? Porque esto después hay que hacer toda la síntesis. Y lo único que van a ver ustedes, ¿ven? Aquí ya está toda la síntesis hecha, pero es esta colita del drenaje que sale siempre alejado de la línea de sutura, en la parte más declive, y fijado en su salida. Fíjense que por acá, que era donde estaba el drenaje, mira hasta dónde llegaba, no hay ningún punto, no está agarrado en ningún lado, está fijo en su salida. ¿Y por qué lo voy a fijar a la salida y no agarro con un punto por acá? Porque si este gatito, supongamos que se saca el vendaje, que le pusieron, se empieza a lamer, porque saben que los animales cuando tienen alguna herida, esté controlada o no, lo primero que hacen es se pasan la lengua. Entonces supónganse que encuentra esto que está acá colgando, y lo primero que va a hacer el gato es pegar el tirón. Y si pega el tirón y lo arranca desde aquí, va a retirar toda la línea de drenaje, va a retirar todo el tubo. En cambio, si yo lo fijo desde acá arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Generalmente esta parte quedaría agarrada a la sutura y va a quedar retenida dentro de la herida, y todo el resto lo va a sacar. Entonces después yo tengo que volver a retirar todo esto para buscar esto que quedó aquí adentro, y trae bastantes complicaciones. Entonces por eso lo ideal, y así lo sostiene también uno de los autores que más hace tratamiento de heridas, que es, van a ver el libro de Pavletic, que es el que más cosas trae de estas, es fijar los drenajes a la salida. Y en este caso, bueno, tiene este vendaje tan exagerado. Ana, disculpa, antes de que sigas. Sí. Una chica pregunta, el drenaje preventivo, ¿cuánto tiempo lo dejabas puesto? Ahora vamos a ver en las indicaciones generales, porque eso siempre depende de cada caso. Lo ideal es dejarlo el menor tiempo posible, pero eso tiene que ver con las circunstancias. Por ejemplo, ustedes aquí, ¿sí?, van a tener que evaluar el color de este colgajo, cómo viene evolucionando, si hay o no colecta abajo, si la colecta que sale ha cambiado en su composición, o sea, si ustedes ven que es maceroso, que está contaminado, que no, o sea, eso tiene que ver con cada caso. Después yo voy a dar algunas indicaciones generales. Cuando ustedes revisan cada patología, cada una de las patologías, van a ver que la indicación de la colocación de un drenaje les va a decir, bueno, el drenaje se deja, lo ideal es dejarlo tantos días, no más de 2 o 3 días. O hay algunos casos que, como en que requiere
que este tejido pegue, ustedes lo tienen que ir deslizando, porque si ustedes dejan un cuerpo extraño, esto con esto nunca va a pegar. Entonces lo ideal es que lo saquen lo antes posible. Pero en el caso del higroma, por ejemplo, donde ustedes tienen que dejar que ese tejido desinflame, va a estar unos cuantos días más comparado con este caso. No sé si me entendió. Porque este caso, por ejemplo, también lo que necesita es la inmovilización, porque yo lo que quiero es que este sector no se mueva para que este tejido se pegue. Por eso, semejante vendaje en el colgajo. La cirugía estaba hasta acá, y fíjense que al gato lo vendaron casi desde el tórax hasta la punta de los dedos, para tratar sí se entendió, dice de Anita. que no se mueva. Bueno, a veces está perfecto que pregunten, pero por eso mismo, ustedes van a ver después cada patología, pero a veces utilizar un poco el sentido común cuando van juntando toda la batería de conocimientos, ¿sí? Bueno, entonces, ahí vimos la clasificación o dos ejemplos de terapéutico y preventivo. En este caso vemos dos ejemplos de salida, ¿sí? Salida única y salida doble. Siempre lo que yo quiero que ustedes se fijen es, bueno, primero, ver que salida única no tiene mucha ciencia, sale por un solo lugar. Salida doble, sale por dos lugares, el mismo drenaje, ¿sí? Pero, siempre vamos a ver lo mismo. Grandes masas, espacio muerto, resolvemos la parte quirúrgica, digo, voy a colocar un drenaje para tratar este gran espacio muerto que quedó aquí, coloco un drenaje, lo fijo en su salida, fuera de la línea de sutura. El drenaje no entra ni sale por la línea de sutura, o donde se realizó la cirugía. Salida única, ejemplo. Salida doble. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Esta era una herida y se nota que es una herida, ¿sí? Porque acá tiene toda la cicatrización retardada o que está exuberante, ¿sí? Lo que se hizo acá fue hacer una limpieza, una toilette, se aproximaron los bordes y se colocó un drenaje de salida doble. Lo mismo, acá está la línea, por arriba, fíjense que la sutura termina aquí, así que sin tocar la línea se entra y se sale. Acá parece que saliera, pero no, porque esta es una cicatriz. De la misma manera que quedó acá arriba, aquí también hay una cicatriz. Y este es otro ejemplo, lo saqué. Este es otro ejemplo donde hay un colgajo, ¿sí? Un colgajo rotacional, donde se sacó un gran defecto, y bueno, se coloca el drenaje de doble salida en este caso, y aquí tiene otro complementario, que es de salida única. De acuerdo a su estructura, habíamos dicho que es otra de las clasificaciones que podíamos dividirlas en planos o tubulares. Y ahí tienen la descripción, no sirve de nada que yo les lea toda la descripción que ya les dejé, inclusive en el apunte tienen más todavía. Yo lo que quiero que ustedes acá les quede fijo por ahí, es que en los drenajes planos, imagínenselo como aplastado, ¿sí? En realidad es un tubo de goma que es un cilindro, pero las paredes están colapsadas, así que está aplastado ese drenaje, ¿sí? ¿Y por dónde va a drenar? Obviamente, si las paredes están colapsadas, va a drenar extraluminal, por fuera de la luz. Cosa que en el caso de los tubulares, al ser un tubo más rígido, tiene la posibilidad de drenar por dentro de la luz y por fuera de la luz, como el extraluminal. Y después están los mixtos, que en realidad son los planos modificados, ¿sí? Que esto puede suceder, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un dedo de guante y le colocamos un drenaje tubular adentro y lo fenestramos para que sea más efectivo, o ya vienen comerciales, como en el ejemplo que yo les voy a mostrar más adelante, que es un drenaje de Penrose modificado y se llama, ahí yo les había anotado el nombre, creo que es un modificado por Brown, sí, aquí está, modificado por Brown, que es un drenaje de Penrose. Acá los tienen. Este es plano entonces, con la descripción que les di yo recién, este es cuando ustedes lo ven.
Muchas veces, como nosotros no contamos con el drenaje de Penrose, utilizamos el dedo de guante, que no es lo mismo. Cuando agarran por ahí la clasificación en un libro de enfermería, van a ver que está descrito el dedo de guante separado del Penrose. Drenan de la misma manera, pero los describen de manera separada. Entonces es extraluminal, va a drenar por las paredes. Y los tubulares, bueno, hay múltiples ejemplos. Cualquier sonda que sea flexible y que reúna la característica de esterilizable, como dijimos, que sea de diámetro adecuado, que sea flexible, radioopaca y todo lo que les puede servir para hacer un drenaje. Inclusive, muchas veces adaptamos tubuladuras, como en este caso de un butterfly, para colocar en un espacio neoformado, ¿sí? Siempre lo mismo, por fuera de la línea de incisión, y adosado, en este caso, si ustedes buscan, esta figura es de, no sé si creo que es del Slater, ahí tienen que estar conectado a un tubo de vacío, Esto se pincha sobre un tubo de vacío, y directamente lo incluimos en el vendaje, es decir, dejamos esto colocado, esto lo pinchamos al tubo del vacío, y cuando colocamos el vendaje, el tubo queda conectado. ¿Con qué intención? De que se genere un vacío continuo para que estas dos superficies se adhieran. Entonces, cualquier tubuladura que reúna las características que dijimos puede usarse como drenaje, pero a veces vienen algunas que están ya preparadas, como en el caso de la sonda Foley, ¿sí? Que es la que nosotros utilizamos específicamente para hacer el drenaje de tórax, en el caso de veterinaria. En humana existen otros tubos también. Ahora lo vamos a ver. Y los mixtos eran los últimos que describíamos. Acá está la foto del drenaje de Brown modificado, pero básicamente es parecido al Penrose modificado, que es el mismo drenaje de Penrose, tiene en el interior una gasa, en este caso tiene otro material que se le coloca, que ya viene de manera comercial, que produce absorción. En el caso del casero, vamos a decir, se le hacen incisiones a la tubuladura esta de látex, que le colocamos una gasa en el centro, y eso va a hacer que pueda absorber. Entonces aquí también va a haber un drenaje intraluminal y extraluminal, en el caso entonces de los modificados. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. También dijimos que según requieran o no succión, podían ser activos o pasivos. En el caso de los activos no hay discusión. Cualquiera de los autores que ustedes, a ver si puedo ponerle un puntero más llamativo, acá está. Cualquiera de los autores que ustedes elijan para leer o para consultar de los recomendados, coinciden todos en que necesitan, con diferentes palabras, ¿sí? Necesitan aplicar un vacío. Aquí dice presión negativa, pero es lo mismo, es vacío, para poder evacuar el líquido, en el caso de los activos. En el caso de los pasivos a veces se presta confusión, porque los autores dicen que sí, que depende de la gravedad. O sea, si yo voy a buscar un drenaje que dependa, que drene de la gravedad, obviamente voy a tener que colocarlo en la parte más declive, ¿no? Esas son consideraciones que tengo que tener. Después, la acción capilar se refiere a lo que dijimos recién, que drena por las paredes del tubo, con eso se refieren a capilaridad. Y después, gradiente de presión, muchos de los estudiantes se confunden con lo que dice aquí de vacío, de aplicar vacío. En realidad, esta presión se refiere a la presión que ejerce el líquido sobre la herida cuando está cerrado, es decir, cuando se juntan fluidos, como en ese absceso que habíamos visto que al hacer la incisopunción drenaba bastante, ¿no? Todo ese líquido está contenido entre los tejidos y eso ejerce presión dentro de la herida y obviamente provoca dolor, y por la misma compresión que produce sobre los nervios, ¿sí? Entonces, es esa la presión que se refiere Slater, y no a que debemos aplicar presión, sino a la presión ejercida por el propio material que se produce dentro de la herida. Bueno, y acá tenemos entonces ejemplos de drenajes pasivos, que son las mismas fotos que vimos recién, o sea, aquí voy a colocarla en la parte más declive,
¿Por qué colocaron uno arriba? Porque el cirujano en este caso consideró, ¿sí?, que esta herida, para poder solucionar, necesitaba lavados, porque estaba complicado. Entonces, con un drenaje plano, que es mucho más cómodo que colocar un tubular, al ponerlo de doble salida, en este sitio el cirujano puede, o el que vaya a realizar las curaciones, puede desde aquí arriba instilar solución, y por este otro extremo se produce la salida, barriendo todos los detritos que existen dentro de esa herida. Entonces, este es de manera pasiva. Aquí tienen otros ejemplos de tubulares que drenan de manera pasiva, porque no tengo ningún punto donde inyectarle un sistema de aspiración, ¿sí? Como puede ser esto, o una jeringa. Aquí no tengo donde colocar. Fíjense que esto está fenestrado. ¿Esto qué quiere decir? La parte que está fenestrada es la que iría dentro de las heridas, porque es por donde el líquido va a entrar a la tubuladura y va a drenar de manera intraluminal. Entonces, estos son drenajes pasivos. Este también lo puse acá porque es el que ahora están poniendo por vía endoscópica, es una doble J. Fíjense, se llama doble J porque los extremos se hacen como un rulito. También se le dice cola de chancho. Cuando colocan por endoscopía este tipo de drenajes, imagínense, lo más común es el riñón. Cuando ustedes tienen la vía urinaria, imagínense la pelvis renal, el uréter se tapa con un cálculo que queda ahí atascado, y bueno, por vía endoscópica le retiran ese cálculo, pero después la misma inflamación hace que ese uréter se obstruya. Entonces colocan este tipo de drenajes, ¿sí? Esta colita va a quedar en la pelvis renal, y esta otra colita va a quedar enroscada dentro de la vejiga. Entonces eso hace que el drenaje se mantenga en su lugar y no se desplace y no se caiga dentro de la vejiga. Entonces estos son todos pasivos. En el caso de drenaje activo, este es un ejemplo, está puesto en el tórax, después vamos a ver cómo se coloca, pero fíjense que ya tiene en el extremo que sale al exterior, yo lo tengo aislado del medio ambiente, obviamente por la presión negativa que tiene que mantener el tórax para que ese paciente pueda respirar, y a su vez está colectando el líquido que se produce. Fíjense que es con una jeringa, en este caso se hace vacío, y se traba con una aguja o con un clavo. En realidad en este caso es un pedacito de clavija, de las que se usan para osteosíntesis, en el émbolo para que el émbolo no descienda. Y si no, después existen los comerciales. Esto también podemos hacerlo de manera intermitente, es decir, yo hago la aspiración, cierro la llave de 3 vías que ya van a ver que se pone en este tipo de drenajes, retiro la jeringa y lo oculto bajo el drenaje, lo oculto bajo el vendaje, y a las 2 horas, o según como me haya indicado el cirujano que realice los controles, vuelvo a hacer otra aspiración. Es decir, es activo, pero de aspiración intermitente. Y después existen obviamente dispositivos comerciales como estos, donde directamente en la sonda se conectan estos frascos de vacío, ¿sí?, que van colectando el líquido que se produce. Hay montones, tienen diferentes nombres según quién diseñó el sistema de aspiración. Hay algunos que son tipo fuelle, otros que tienen forma de pera, ¿sí?, estos que son los Brown, que es otro de los casos, pero hay montones. Hay frasco trampas, y lo más común es con una sonda de esta y poniéndole en el extremo, que es como siempre nosotros tratando de gastar lo menos posible y poniéndonos en el lugar del propietario, es colocar este sistema directamente, un búster vacío de solución fisiológica, porque sí, tiene que estar todo siempre el sistema estéril. Recuerden que esto es un procedimiento quirúrgico y que tenemos que respetar los principios de Halsted. Entonces, utilizamos un sachet vacío de suero que hayamos vaciado recién, se enrosca como para que quede haciendo vacío y se conecta para que haga, digamos, de alguna manera succión y vaya recolectando el líquido que se junta. Así que siempre nos las ingeniamos los veterinarios para tratar de gastar lo menos posible. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, pero ya vamos a pasar a los principios generales, ¿sí? Con estos ejemplos vamos a ver los principios generales. Entonces,
siempre, como dijimos recién, hay que respetar la técnica aséptica, ¿sí? Es decir, si nos llega un paciente que es plausible de poner un drenaje, nosotros decidimos qué drenaje poner y cómo ponerlo, ¿sí? Hay que respetar los principios de Halsted y hacer la toilette primero. Nosotros nos vestimos como si fuéramos a realizar una cirugía, hacemos los lavados, se coloca todo entonces con perfecta asepsia y se cubre. Eso es la manera que yo tengo de mantenerlo limpio y de evitar que se contamine. ¿Cada cuánto voy a cambiar este vendaje? Que esa también por ahí es una pregunta. Y bueno, eso estamos en la misma, depende de dónde haya colocado el drenaje, de cuánto avene la herida que tengo, ¿sí? Pero básicamente lo que yo miro es el cambio de coloración del vendaje, ¿sí? Recuerden que como dijimos, como explicó muy bien en la clase pasada María José, tenía 3 capas. Cuando yo veo que la capa de absorción, que es la intermedia, se empieza a saturar, ya ahí realizo el cambio de vendaje. Obviamente, aunque no se sature, muchas veces tienen que respetar la indicación de cambiarlo, por ejemplo, una vez por día. ¿Por qué? Porque, como dijimos, si yo quiero respetar la técnica séptica, tengo que tratar de que esto se mantenga lo más limpio posible. No puedo, por más que avene poco o salga poca cantidad de líquido, decirle al propietario, no, tráigalo dentro de 3 días cuando yo pienso cambiarle el drenaje, sacarle el drenaje. Eso tenemos que ir vigilándolo y, como veníamos diciendo, es utilizar el sentido común. Otro de los principios generales también lo venimos hablando, ¿sí? Que el drenaje nunca debe salir por la línea de incisión o la línea quirúrgica y que se fija en su salida con una sutura no absorbible. Bueno, acá estamos de vuelta repitiendo lo mismo porque allá dijimos que salían por detrás y acá estamos diciendo de que se fijan en la salida. Acá son 3 ejemplos de diferentes tipos de drenaje. Este es plano, este es tubular, los 3 de salida única y los 3 están fijos con sutura no absorbible en su salida, con nylon en este caso. Este es un esquema tomado del libro que les decía yo, del Pavletic, donde él da todas las, cuando da las indicaciones generales, dice también que en el lugar donde ellos aprenden, utilizan este tipo de maquetas para la colocación de drenajes, que es, bueno, colocan ellos un drenaje entre paños, en una simulación, pero que está mal lo que hicieron, ¿sí? Porque lo tunelizan, como se muestra acá, pero lo fijan aquí adentro, y él da las explicaciones de por qué ellos no prefieren este drenaje, que más o menos lo estuvimos hablando, que era así: el perro o el gato se toma de esta punta del drenaje y pega el tirón, lo que está fijo a esta altura va a quedar dentro de lo que es el tejido, y bueno, vamos a tener que debridar o volver a abrir todo para poder encontrar ese trocito de drenaje que quedó adentro. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Como dijimos, muchos cirujanos están en desacuerdo en utilizar drenajes preventivos. Los específicos o las de indicación específica no tienen discusión, pero en el caso de los preventivos, muchos están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque dicen que puede haber una contaminación ascendente de bacterias ambientales, es decir, a partir del drenaje, así como hay capilaridad para que el líquido salga, también puede ser que las bacterias asciendan por capilaridad a la herida. Pero entonces, ¿qué es lo que contestan los que están a favor de los drenajes? Dicen que si uno respeta la técnica séptica y los cambios de apósito, es decir, que lo mantenemos lo más limpio posible, esto no tendría por qué suceder, y el drenaje colaboraría, como dijimos al principio, por ejemplo, con la reducción del espacio muerto. Después dicen que no les gusta porque el drenaje se puede tapar, o sea, si yo coloco un drenaje y se tapa, en realidad se sigue acumulando líquido y no sale. Entonces los que les gustan los drenajes dicen que hay que realizar lavado del drenaje con solución fisiológica, o sea que para eso se coloca, para ir realizando lavados e ir eliminando el tejido que puede llegar a estar muerto. Y a veces se utiliza heparina. ¿Para qué? La heparina es un anticoagulante, entonces dentro de la solución fisiológica
muchas veces lo que hacen es agregarle heparina para disolver los coágulos que pueda llegar a haber en esa herida o en la misma sonda, precisamente para eso, para que no se tape. Después dicen también que no les gustan porque puede haber un desplazamiento del drenaje adentro de la herida, es decir, que el drenaje se corra o que el animal se lo muerda y se lo arranque y quede un trocito de ese drenaje adentro. Y bueno, para evitar el desplazamiento, lo que hay que hacer es fijarlo en su salida. Y después, que tampoco les gusta porque es un cuerpo extraño, mal o bien es un cuerpo extraño, y como todo, muchas veces en algunos pacientes produce más reacción que en otras, obviamente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, si vemos que hay una reacción exagerada al drenaje, lo que hace es se retira directamente, sin pensarlo mucho. Y acá una de sus compañeras me había preguntado cuánto tiempo se deja, y esto acá tenemos indicaciones generales. Lo principal, lo que tengo que tener en cuenta es el cambio en la cantidad y naturaleza del fluido, es decir, si yo tenía pus, ese contenido va a ir modificándose a lo largo de los días hasta que se transforme en un líquido ceroso. Cuando yo veo que ya el exudado se transformó en un exudado, ¿sí? Ya tengo que estar pensando en que puedo ir retirándole. Después acá hay algunas indicaciones generales, como que, por ejemplo, en los drenajes preventivos se retiran entre las 24 horas y los 4 días. Las 24 horas, por ejemplo, ¿a qué le podríamos decir cuando retiro un drenaje en 24 horas? Sí, por ejemplo, en un tórax. Cuando hice una cirugía de tórax, donde coloqué un drenaje para recuperar la negatividad de ese tórax para que los pulmones funcionen bien, el cirujano hizo el drenaje de ese tórax después de la cirugía, lo manda a internación, viene dando a lo largo del día cada vez más negativo el aire, ¿sí? O sea, uno aspira por ese sistema con una jeringa y no saca absolutamente nada, es decir, el émbolo regresa. Ya van a ver después en un video cómo el émbolo rebota cuando la presión es negativa. Si en 24 horas durante 24 horas ese drenaje dio negativo, yo ya lo saco, lo retiro, no necesito dejarlo más tiempo. Esto es, como dijimos, son generalidades, después cada uno se adapta. También dijimos que en los higromas, por ejemplo, o en los seromas voluminosos, pueden estar hasta 15 días. ¿Por qué? Porque son procesos crónicos, ¿sí? Donde yo tengo que esperar que ese tejido, donde yo coloque el drenaje, vuelva a ser un tejido, o sea, que primero se reagudice la inflamación, ¿sí? Y después se solucione. Entonces, estas son indicaciones generales. Y esto es una reflexión final de esta parte, como que los drenajes no van a reemplazar el manejo apropiado de ninguna herida, es decir, si yo no hago una buena toilette, me encuentro con una herida infectada, ¿sí? O pausible, una herida quirúrgica, pausible de poder generar una infección porque yo no respeté las técnicas asépticas, ¿sí? No respeté los principios de Halsted, que yo le coloque un drenaje no me va a solucionar el tema, muchas veces me lo complica. Entonces, por eso siempre tenemos que respetar los principios de Halsted y todo lo que es la correcta técnica aséptica. Ahí tienen la bibliografía de esta parte.